Buda no era un dios, sino un ser humano como tú y como yo, y sufrió igual que nosotros. Si nos acercamos a Buda con el corazón abierto, nos mirará con ojos llenos de compasión y dirá: ¿cómo en tu corazón hay sufrimiento? ¿Puedes entrar en mi corazón? El laico Vimalakirti dijo: estoy enfermo porque el mundo está enfermo. Sufro porque la gente sufre. Esta afirmación también la pronunció Buda. Por favor, no creas que porque seas infeliz, porque en tu corazón haya dolor, no podrás encontrar a Buda. Es exactamente lo contrario. Como en tu corazón hay dolor, puedes establecer esta comunicación. Tu sufrimiento y el mío son la condición básica para poder entrar en el corazón de Buda y para que Buda pueda entrar en nuestro corazón. Durante 45 años, Buda dijo una y otra vez: solo enseño el sufrimiento y cómo transformarlo. Cuando reconocemos y aceptamos nuestro propio sufrimiento, Buda, que significa el Buda en nuestro interior, lo observará, descubrirá qué es lo que lo ha causado y prescribirá un curso de acción que lo transforme en paz, alegría y liberación. El sufrimiento es el medio que Buda utilizó para liberarse y también el medio con el cual podremos liberarnos. Pero si te vuelves, podrás ver la tierra. La semilla de sufrimiento que hay en ti quizás sea vigorosa, pero no esperes agotar todo el sufrimiento para poder ser feliz. Cuando un árbol del jardín cae enfermo, debes cuidarlo, pero no pases por alto a los árboles sanos. Aunque tu corazón esté lleno de dolor, puedes gozar de las maravillas de la vida: la bella puesta de sol, la sonrisa de un niño, la abundancia de flores y árboles. El sufrimiento no es lo único que existe. Por favor, no te dejes encarcelar por tu propio sufrimiento. Si alguna vez has experimentado mucha hambre, sabes que el disponer de comida es un milagro. Si has sufrido un intenso frío, conoces el valor del calor. Si has sufrido, sabes cómo apreciar los paradisíacos elementos que están presentes. Si solo te fijas en tu sufrimiento, perderás el paraíso. No ignores tu sufrimiento, pero no te olvides tampoco de disfrutar de las maravillas de la vida, en beneficio tuyo y en el de todos los seres. Cuando yo era joven escribí este poema. Entré en el corazón de Buda con un corazón profundamente herido. Mi juventud, una ciruela aún verde. Tus dientes han dejado sus marcas en ella. Las señales todavía están frescas. Lo recuerdo siempre. Desde que aprendí a amarte, la puerta de mi alma ha quedado abierta de par en par a los vientos de las 4 direcciones. La realidad exige un cambio. El fruto de la conciencia ya está maduro y la puerta nunca podrá volver a cerrarse. Este siglo está consumido por el fuego y montañas y bosques llevan su marca. El viento brama en mis oídos, mientras la tormenta de nieve agita violentamente el cielo. Las heridas del invierno permanecen en silencio, añorando el gélido filo. Inquieto, mi cuerpo se mueve y da vueltas en agonía toda la noche. Crecí en tiempo de guerra. Por todas partes se veía la marca de la destrucción, en los niños, en los adultos, en los valores y todo el país. De joven sufrí mucho, pero una vez abierta la puerta de la conciencia, ya no puedes volver a cerrarla. Este sutra se caracteriza por 3 puntos. El primero es que presenta las enseñanzas del camino medio. Buda quería que sus 5 amigos se liberaran de la idea de que la austeridad es la única práctica correcta. Había aprendido personalmente que si uno destruye su salud, no le queda energía para realizar la senda. El otro extremo que debe evitarse, dijo, son los excesos de los placeres sensoriales. Cómo dejarse poseer por el deseo sexual, buscar fama, comer en exceso, dormir demasiado y perseguir las posesiones. El segundo punto son las enseñanzas de las 4 nobles verdades. Estas enseñanzas fueron muy valiosas en la época de Buda. Lo son también en el tiempo actual y lo serán en los futuros milenios. El tercer punto hace referencia a colaborar activamente en el mundo. Las enseñanzas de Buda no estriban en huir de la vida, sino que nos ayudan a relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo de la manera más profunda posible. El noble óctuple sendero incluye el habla correcta y el medio de vida correcto. Estas enseñanzas van dirigidas a las personas que toman parte activa en el mundo y que tienen que comunicarse entre sí y ganar su subsistencia. El sermón sobre la puesta en movimiento de la rueda del Dharma está lleno de alegría y esperanza.
nos enseña a reconocer el sufrimiento como tal y a transformarlo en plena conciencia, compasión, paz y liberación. Tras alcanzar el pleno y perfecto despertar, Samyak Sambodhi, Buda tuvo que encontrar las palabras para poder compartir su visión. Ya había saboreado el agua, pero tenía que descubrir recipientes como las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero que pudieran contenerla. Las 4 verdades son la flor innata de las enseñanzas de Buda, el cual continuó proclamando estas verdades hasta el momento de su gran fallecimiento, Mahaparinirvana. Los chinos traducen las 4 nobles verdades como 4 maravillosas verdades o 4 santas verdades. Nuestro sufrimiento es santo si lo abrazamos y observamos a fondo. En caso contrario, no tiene nada de santo. Simplemente nos ahogamos en el océano de nuestro sufrimiento. Para escribir la palabra verdad, los chinos usan los caracteres palabra y rey. Nadie puede discutir las palabras de un rey. Estas 4 verdades no son algo que pueda discutirse, sino más bien algo para practicar y alcanzar. La primera noble verdad es el sufrimiento, dukkha. El significado raíz del carácter chino que corresponde a sufrimiento es el de amargo. La felicidad es dulce, pero el sufrimiento es amargo. Todos sufrimos en alguna medida. Tenemos en el cuerpo y en la mente algún que otro malestar. Debemos reconocer y aceptar la presencia de este sufrimiento y sentirlo. Para hacerlo necesitamos la ayuda de un maestro y de un sangha, los compañeros en la práctica. La segunda noble verdad es el origen, las raíces, la naturaleza, la creación o el surgimiento, samudaya, del sufrimiento. Después de percibirlo, necesitamos observarlo profundamente para ver cómo se forma. Necesitamos reconocer e identificar qué clase de alimentos espirituales y materiales hemos ingerido que nos están causando sufrimiento. La tercera noble verdad es dejar nirodha, que es crear sufrimiento evitando hacer todo aquello que lo causa. Y ahora una buena noticia. Buda no negó la existencia del sufrimiento, pero tampoco negó la existencia de la alegría y la felicidad. Si crees que Buda dice, todo es fuente de sufrimiento y no podemos hacer nada para evitarlo, estás comprendiendo lo contrario del mensaje de Buda. Buda nos enseñó cómo reconocer y aceptar la presencia del sufrimiento, pero también nos enseñó a cómo ponerle fin. Si no hubiera la posibilidad de hacerlo, ¿de qué serviría practicar? La tercera noble verdad es que la curación es posible. La cuarta noble verdad es la senda amarga que conduce a abstenernos de hacer aquello que nos provoca el sufrimiento. Esta es la senda que más necesitamos. Buda la denominó el noble óctuple sendero. Los chinos la han traducido como el sendero de las 8 prácticas correctas, la visión correcta, la comprensión correcta, el habla correcta, la acción correcta, el medio de vida correcto, la diligencia correcta, la atención correcta y la concentración correcta. Cuando escuchamos una charla sobre el Dharma o estudiamos un sutra, nuestra única labor consiste en permanecer abiertos. Habitualmente cuando escuchamos o leemos algo nuevo lo comparamos con nuestras ideas. Si es afín a nuestra manera de pensar, lo aceptamos y decimos que es correcto, y en el caso contrario lo tachamos de incorrecto, pero en cualquier caso no aprendemos nada. Si leemos o escuchamos la mente y el corazón abiertos, la lluvia del Dharma penetrará en el suelo de nuestra conciencia. La suave lluvia primaveral penetra en el suelo de mi alma. Una semilla enterrada durante muchos años en las profundidades de la tierra empieza a sonreír. Mientras leas o escuches, no te esfuerces demasiado. Sé como la tierra. Cuando llega la lluvia, la tierra solo tiene que abrirse a ella. Deja que la lluvia del Dharma llegue y penetre hasta las semillas enterradas en el fondo de tu conciencia. Un maestro no puede darte la verdad. La verdad está ya en tu interior. Solo necesitas abrir el cuerpo y la mente y el corazón para que sus enseñanzas penetren hasta en tus propias semillas de comprensión e iluminación. Si dejas que las palabras penetren en ti, el suelo y las semillas harán el resto del trabajo. Buda encontró siempre nuevas maneras de expresar su despertar. Desde los tiempos de Buda, los budistas han continuado abriendo nuevas puertas de Dharma para expresar y compartir las enseñanzas que se iniciaron en el Parque del Ciervo de Sarnath. Por favor, recuerda que un sutra o una charla sobre el Dharma no son una percepción interior en sí mismas, es una forma de presentar esa percepción por medio de las palabras y conceptos. Cuando utilizas un mapa para llegar a París, una vez que has llegado puedes dejarlo a un lado y disfrutar de la ciudad.
Si pasas todo el tiempo con el mapa, si te quedas atrapado en las palabras y las ideas presentadas por Buda, te perderás la realidad. Buda dijo muchas veces: mis enseñanzas son como un dedo apuntando a la luna. No confundáis el dedo con la luna. De vez en cuando Buda se negaba a responder alguna pregunta. El filósofo Vatsigotra le preguntó en cierta ocasión: ¿existe un yo? Pero Buda no dijo nada. Vatsigotra insistió: ¿significa que el yo no existe? Pero Buda siguió sin articular ninguna palabra. Al final Vatsigotra se fue. Ananda, el asistente de Buda, quedó perplejo. Señor, siempre estás enseñando que el yo no existe. ¿Por qué no se lo has dicho a Vatsigotra? Buda respondió a Ananda que no le había contestado a Vatsigotra porque buscaba una teoría y no una manera de apartar sus obstáculos. En otra ocasión, Buda oyó a un grupo de discípulos discutiendo sobre si él había dicho o no tal y cual cosa, pero él les dijo: durante 45 años no he pronunciado una sola palabra. Él no quería que sus discípulos quedasen atrapados en las palabras ni en las ideas, aunque fueran las suyas. Cuando un arqueólogo encuentra una estatua rota, pide a los restauradores que estudien el arte de aquel período para que puedan recomponer la imagen. Nosotros debemos hacer lo mismo. Si tenemos una visión de conjunto de las enseñanzas de Buda, cuando falta una pieza o se han añadido más, debemos reconocerlas y arreglar el desperfecto. Si no somos cuidadosos en la manera de practicar, podemos tender a convertir las palabras de nuestro maestro en una doctrina o una ideología. Si practicamos identificando las causas de nuestro sufrimiento, descubriremos que en algunas ocasiones se debe al deseo y en otras a otros factores. Decir la vida es sufrimiento es generalizar demasiado. Decir que el deseo es la causa de nuestro sufrimiento es demasiado simplista. Tenemos que decir: la base de este sufrimiento es esta o aquella aflicción, y después llamarla por su verdadero nombre. Si tenemos dolor de barriga, debemos llamarlo dolor de barriga. Si se trata de un dolor de cabeza, debemos llamarlo dolor de cabeza. De lo contrario, ¿cómo será posible descubrir la causa de nuestro sufrimiento y el modo de curarnos? Es cierto que Buda enseñó la verdad del sufrimiento, pero también enseñó la verdad de ver felizmente las cosas tal y como son. Drishta Dharma Sukha Viharin. Para tener éxito en la práctica debemos dejar de intentar demostrar que todo es fuente de sufrimiento. En realidad debemos dejar de intentar demostrar nada. Si comprendemos la verdad del sufrimiento al ser conscientes de él, seremos capaces de reconocer e identificar nuestro sufrimiento en concreto, sus causas específicas y la forma de disolverlas y poner fin a nuestro sufrimiento. La meditación budista tiene dos aspectos: samatha y vipassana. Tendemos a subrayar la importancia de vipassana, que es la observación profunda, porque puede proporcionarnos la clara visión y liberarnos del sufrimiento y las aflicciones. Pero la práctica de samatha, que es detenerse, es fundamental. Si no somos capaces de detenernos, no podremos tener una clara visión. En los círculos de Zen se cuenta una historia acerca de un hombre y un caballo. El caballo galopa velozmente, pues por lo visto el hombre que lo monta se dirige a algún lugar importante. Otro hombre, al borde del camino, le grita: ¿a dónde vas? Y el individuo contesta: no lo sé, pregúntaselo al caballo. Esta es también nuestra historia. Montamos un caballo pero no sabemos hacia dónde vamos ni podemos detenernos. El caballo es la energía de nuestros hábitos que nos arrastra sin que podamos hacer nada para evitarlo. Siempre estamos corriendo, se ha convertido en una costumbre. Luchamos constantemente incluso mientras dormimos. Estamos en guerra con nosotros mismos y podemos iniciar fácilmente una guerra contra los demás. Debemos aprender el arte de detenernos y de impedir que nuestros pensamientos, la energía de nuestros hábitos, nuestra falta de atención y las fuertes emociones nos sigan dominando. Cuando surge una emoción como una tormenta, no tenemos paz. Encendemos el televisor y después lo apagamos. Cogemos un libro y después lo abandonamos. ¿Cómo podemos detener este estado de agitación? ¿Cómo podemos detener el miedo, la desesperación, la ira y el deseo que sentimos? Podemos lograrlo haciendo la práctica de respirar, andar y sonreír conscientemente, observándolo todo a fondo para poder comprenderlo. Cuando somos conscientes y vivimos profundamente el momento presente, los frutos son siempre la comprensión, la aceptación, el amor y el deseo de aliviar el sufrimiento y proporcionar alegría. Pero la energía de nuestros hábitos es a menudo más fuerte que nuestra voluntad. Decimos y hacemos cosas que no deseamos decir ni hacer, y más tarde nos arrepentimos. Nos causamos sufrimiento a nosotros mismos y a los demás y hacemos mucho daño.
Quizá no hagamos la promesa de no volverlo a hacer, pero reincidimos de nuevo. ¿Por qué? Porque la energía de nuestros hábitos, Vajrayana, nos impulsa a ello. Necesitamos la energía de la plena conciencia para reconocer y estar atentos a la energía de nuestros hábitos y poder parar este curso de destrucción. Cuando somos conscientes, somos capaces de reconocer la energía de nuestros hábitos en el momento en que se manifiesta. Hola, energía de mis hábitos, sé que estás ahí. Si nos limitamos a sonreírle, perderá gran parte de su fuerza. La conciencia es la energía, que nos permite reconocer la energía de nuestros hábitos e impedir que nos domine. La falta de atención es todo lo contrario. Bebemos una taza de té, pero no somos conscientes de que la estamos bebiendo. Nos sentamos al lado de la persona que amamos, pero olvidamos que está allí. Paseamos, pero no estamos paseando realmente. Estamos en otro sitio, pensando en el pasado o en el futuro. El caballo de la energía de nuestros hábitos nos arrastra, y somos sus prisioneros. Necesitamos detenerlo y reclamar nuestra libertad. Debemos iluminar con la luz de la conciencia todo cuanto hagamos para que la oscuridad provocada por la falta de atención desaparezca. La primera función de la meditación, samatha, es detener. La segunda función de samatha es serenar. Cuando experimentemos una fuerte emoción, sabemos que puede ser peligroso actuar, pero no tenemos la fuerza ni la claridad suficientes para evitar hacerlo. Debemos aprender el arte de inspirar y expirar, de poder parar nuestras actividades y serenar nuestras emociones. Debemos aprender a ser sólidos y estables como un roble, sin dejarnos arrastrar de un lugar a otro por la tormenta. Buda enseñó muchas técnicas para serenar el cuerpo y la mente y observarlos profundamente. Y estos pueden resumirse en 5 etapas. Primero, reconocer. Reconocemos si estamos enojados y decimos, sé que estoy lleno de ira. Segundo, aceptar. Cuando estamos enojados, no lo negamos, aceptamos y lo sentimos. Tercero, abrazar. Sostenemos la ira en nuestros brazos, igual que lo haría una madre con su bebé cuando llora. Nuestra conciencia abraza la emoción, y este hecho por sí solo calma ya nuestra ira y a nosotros mismos. Cuarto, observar profundamente. Cuando nos hemos calmado lo suficiente, podemos observar profundamente para comprender qué es lo que ha provocado la ira, qué es lo que está incomodando a nuestro bebé. Quinto, obtener una clara visión. El fruto de observar profundamente es llegar a comprender las numerosas causas y condiciones, primarias y secundarias, que han provocado nuestra ira y que están haciendo llorar a nuestro bebé. Quizá nuestro bebé tiene hambre, o el imperdible del pañal se está clavando en su piel. Nuestra ira se ha desencadenado cuando nuestro amigo nos ha hablado cruelmente, y de repente recordamos que hoy no tiene un buen día porque su padre está muriendo. Reflexionamos de ese modo hasta obtener una cierta visión de qué es lo que ha causado nuestro sufrimiento. Gracias a ella sabremos qué debemos o no hacer para cambiar la situación. Después de serenar, la tercera función de samatha es la de descansar. Supón que alguien desde la orilla de un río arroja un guijarro al aire y cae al fondo del río. El guijarro se sumerge lentamente hasta llegar al lecho del río sin ningún esfuerzo. Una vez que ha llegado allí, permanece en reposo dejando que el agua siga fluyendo. Al meditar sentados podemos descansar como ese guijarro. Podemos sumergirnos de forma natural hasta el fondo de nuestra postura de meditación, descansando sin ningún esfuerzo. Debemos aprender el arte de descansar, dejando que el cuerpo y la mente se relajen. Si tenemos heridas en el cuerpo o en la mente, debemos descansar para que se puedan curar. El hecho de serenarnos nos permite descansar, y descansar es una condición previa a la curación. Cuando los animales del bosque caen heridos, siempre encuentran un lugar para tenderse y descansar totalmente durante muchos días. No piensan en comer ni en ninguna otra cosa. Se limitan a descansar y logran de ese modo la curación que tanto necesitan. Cuando los humanos caemos enfermos, lo único que sabemos hacer es preocuparnos. Vamos al encuentro de doctores y medicinas, pero no nos detenemos. Ni siquiera descansamos cuando vamos a la playa o a la montaña durante las vacaciones y regresamos incluso más cansados que antes. Tenemos que aprender a descansar. Tenderse no es la única posición para descansar. Mientras meditamos sentados o andando, podemos también descansar perfectamente. La meditación no tiene por qué ser una ardua labor. Deja simplemente que tu cuerpo y tu mente descansen como lo haría un animal en el bosque. No luches, no hay necesidad de alcanzar nada. Mientras escribo estas palabras no estoy luchando, sino descansando a la vez. Por favor, léelo de manera placentera y relajada.
Buda dijo, mi Dharma es la práctica de la no práctica. Practica de un modo que no te canse, de una forma que dé a tu cuerpo, a tus emociones y a tu conciencia una oportunidad para descansar. Nuestro cuerpo y nuestra mente tienen la capacidad de curarse a sí mismos, si les permitimos descansar. Detenerse, serenarse y descansar son las condiciones previas para la curación. Si no podemos detenernos, el curso de nuestra destrucción seguirá en marcha. El mundo necesita curarse. Los individuos, las comunidades, las naciones lo necesitan también. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así. Respira el ahora. Meditación guiada de las 4 piedras. Thich Nhat Hanh en español. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.